A continuación explicaremos la ecuación general de los gases perfectos o ideales y resolveremos un pequeño ejercicio utilizando esa fórmula. Entonces, antes de ir directamente a la ecuación general de los gases perfectos, recordaremos un poco cosas que ya hemos explicado en otros vídeos. Empezaremos por la ley de los gases, en la cual ya salió esta fórmula que combinaba las tres leyes de Boyle-Mariotte, Charles y Gay-Lussac. Y la ley de los gases nos decía que la relación entre la presión, el volumen y la temperatura de un gas siempre era constante, de manera que si yo modificaba el volumen en una segunda situación, pero de ese mismo gas, si modifico el volumen, la presión y la temperatura también se me modifican, pero la relación entre estas tres magnitudes se mantiene constante. Entonces, y como recordatorio, las unidades las tenemos aquí. La presión normalmente en el sistema internacional es Pascal, el volumen metro cúbico y la temperatura en grados Kelvin. Para calcular este valor constante, lo que podemos coger son los datos de un mol en condiciones normales, que eso también ha salido en el vídeo de volumen molar. Cuando nosotros tenemos un mol en condiciones normales quiere decir que la presión son 101.300 pascals y la temperatura son 0 grados centígrados o 273 grados Kelvin. Cuando tenemos un mol de un gas en estas dos condiciones, el volumen de ese gas, recordad que era 22,4 decímetros cúbicos o litros. Si lo tenemos que pasar a metro cúbico, lo que hacemos es dividir por 1000, de manera que movemos la coma hacia la izquierda 3 veces y nos queda este volumen de aquí. De manera que cuando tenemos un mol, se producen o tenemos estas condiciones y sabemos que la constante, multiplicamos esto y dividimos por el de abajo y nos queda que la constante es de 8,31 joules partido grados Kelvin por mol. Este joule sale de descomponer el pascal y luego juntar el newton que nos queda con un metro de aquí. Este valor es la constante de aquí arriba. Por lo tanto, yo si tengo un recipiente con un gas a una presión, un volumen y una temperatura concreta, si yo hago ese cálculo me va a dar 8,31. Si yo a ese recipiente lo hago un poco más grande y aumento de volumen, la presión y la temperatura también se verán modificados, pero la relación entre estas tres magnitudes será de 8,31, porque esta es la constante. De manera que, como es la constante, podemos decir que la presión por el volumen molar de un mol y partido por la temperatura es igual a esta constante que se le llama R, que esto también hablaremos de la R porque puede tener diferentes valores en otro vídeo que pondremos por aquí el enlace. Por lo tanto, para tener la ecuación de los gases perfectos, lo que hace falta es que la temperatura suba multiplicando con esta constante de los gases. Como está dividiendo, pasa multiplicando. Y luego, como teníamos el volumen molar, que era para un mol, pero queremos trabajar con cualquier cantidad de sustancia, lo que hacemos es añadir esta n, que es el número de moles, multiplicando por la constante de los gases y por el tiempo. De manera que al final nos queda esta ecuación general de los gases perfectos que nos permitirá resolver problemas con cualquier gas que esté en cualquier condición de presión, volumen, temperatura o cualquier cantidad de gas, que son las magnitudes que salen en esta fórmula. Entonces, a partir de la fórmula resolveremos los ejercicios de gases, como por ejemplo este que tenemos aquí. Tenemos un recipiente donde tenemos 50 decímetros cúbicos de gas hidrógeno a una temperatura de 25 grados centígrados y a una presión de 100 hectopascales. Y queremos calcular la cantidad de hidrógeno que hay en este recipiente de aquí. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta, la fórmula era P por V igual a N por R por T. Unidades, y es lo más importante normalmente en estos ejercicios. La P era la presión del gas,
que son 100 hectopascales, pero en el sistema internacional lo tenemos que pasar a pascales, de manera que siempre que sean hectopascales tenemos que multiplicar por 100 para tener pascales, 100 por 100 son 10.000 pascales. El volumen, tenemos un volumen de 50 decímetros cúbicos de gas hidrógeno, lo tenemos que pasar a metro cúbico en el sistema internacional, de manera que los 50 decímetros cúbicos lo dividiremos por 1000 para pasar a metro cúbico y nos queda 0,05 metro cúbico. El número de moles es la cantidad, que es lo que queremos calcular. La R, como trabajamos en unidades de sistema internacional, es 8,31 joules partido Kelvin por mol. Y por último, la temperatura en el sistema internacional tiene que estar en grados Kelvin. Recordad que cuando tenemos grados Celsius o centígrados, lo que tenemos que hacer es sumarle 273 al 25 para que nos dé los grados Kelvin. Y son 298 grados Kelvin. Y una vez tenemos todas las unidades que tocan el sistema internacional, sustituimos en la fórmula y calculamos la cantidad de hidrógeno. Presión es esta de aquí, 10.000, multiplicado, el volumen es este de aquí, 0,05. Esto es igual a N, que es la cantidad, que es lo que queremos calcular, el número de moles, multiplicado por la constante de los gases, que es 8,31, y por la temperatura en grados Kelvin, que son 298. Y ahora solo tenemos que aislar esta N. Primero multiplicamos 10.000 por 0,05, nos queda 500, igual a N, y multiplicamos 8,31 por 298, son 2.476,38. Y para aislar esta N, este número de aquí, como está multiplicando, lo paso dividiendo. Y me queda 500 dividido 2.476,38 igual a N. Y si hacemos esta división nos salen 0,2 moles de hidrógeno. De manera que cuando nosotros tenemos 50 decímetros cúbicos de gas de hidrógeno en estas condiciones, a 25 grados centígrados y a 100 hectopascales, tenemos esta cantidad de moles de hidrógeno. Si luego nos piden que pasemos los moles a gramos, solo tendremos que multiplicar por 2 gramos, que es lo que pesa una molécula, un mol de hidrógeno, y ya tendremos los gramos.